Ok. Bueno, entonces vamos a ver un poquitito circuitos, hasta donde lleguemos de circuitos eléctricos. ¿Sí? Voy a tratar de dar todo. Primero, animarlos a que ahora hay cargas en movimiento. Si bien estuve recién hablando de cargas en movimiento, etcétera, etcétera, en realidad las veíamos, las animaba de alguna manera, pero el capacitor, las cargas no estaban en movimiento, estaban ahí, en una placa. ¿Está bien? Y entonces yo hacía cositas, pero no las veía en sí en movimiento. ¿Está bien? Yo sabía que se movían. ¿Está bien? Pero entonces, hablarles, decirles que vamos a llamar a algo como corriente eléctrica. Y acá les muestro esta corriente, es un flujo de electrones que sale de una nube que está a un cierto voltaje y cae a tierra, en este caso, no todos los relámpagos caen a tierra, que donde allí abajo en la tierra hay una cierta otro voltaje. Entonces hay una diferencia de voltaje y entonces ahí se ve ahí iluminado el cielo y lo que se ve es un flujo de electrones moviéndose de un lado al otro con cierta rapidez, bastante, por cierto. Y lo que vemos es la luz, digamos, de eso saliendo de ahí. ¿Está bien? Rompiendo el aire, digamos, volando por el aire. Muy bien, hay dos tipos de corrientes, una llamada corrientes alternas y otras corrientes continuas. Nosotros solamente vamos a ver corriente continua. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? El tipo de fuente. La corriente alterna está generado, sobre todo en las represas hidroeléctricas, bueno, todo el sistema eléctrico argentino y en general de todas las regiones del mundo, de la energía. La corriente se produce por o mejor dicho, un cambio de polaridad entre positivo y negativo, y eso se llama corriente alterna. En nuestra casa, cuando nosotros enchufamos algo, aparece esa corriente eléctrica. Nosotros no vamos a ver eso. Nuestras fuentes nos van a dar corriente continua, permanentemente la misma corriente, mientras no se agoten. Y no se van a agotar en el medio del camino. ¿Está bien? No va a ser el caso. ¿Estamos? Muy bien. ¿A qué les llamamos corriente eléctrica? A la carga por unidad de tiempo que atraviesa una superficie, y esa superficie va a ser la superficie de un conductor. Entonces, habitualmente yo voy a tener un cable, ¿está bien?, de algún material conductor, ponele un cable así. Ese cable va a tener cierta sección, va a tener cierta longitud. Entonces, si yo calculo sobre una superficie cualquiera, o sobre la superficie esta, la cantidad de carga que atraviesa en una unidad de tiempo esa superficie, a eso lo voy a llamar corriente eléctrica. Y lo vamos a denominar con la letra I mayúscula o con la letra I minúscula, me da lo mismo. ¿Está bien? ¿En qué unidades se mide? Se va a medir en unidades de Coulomb dividido segundo en el sistema internacional. Coulomb sobre segundo es ampere, una unidad nueva llamada ampere. ¿Estamos? Muy bien. Habitualmente, ¿cuáles son las cargas que se mueven? Son las últimas cargas, que son las que más fácil puedo sacar, los últimos electrones de las últimas órbitas, ¿está bien? Y lo que se procede es a un salto de órbita en órbita de este electrón que va para acá, se ve impedido de ir para otro lado, y así sucesivamente. No es que un electrón sale de acá y viaja, no, es un conjunto de electrones que van saltando de un lugar al otro. Eso se llama corriente eléctrica. Y en rigor de verdad se torna un poco más complicado porque pero no se preocupen porque al nivel de ustedes no los va a afectar en nada lo que digo. Hay una especie de ¿cómo se llama? No me sale, no de definición, sino de forma
bueno, no me sale el término, no importa, de definir la corriente eléctrica, y en vez de definirla para donde se mueven las cargas negativas, que son las que realmente se mueven, las definimos en función de para dónde se mueve la carga positiva. La carga positiva no se mueve, en tal caso van dejando lugares positivos, porque se van yendo, estaba neutro el átomo, y se va un electrón, entonces momentáneamente queda con una carga positiva, más positiva que negativa, ¿se entiende? Hasta que viene otro electrón y lo ocupa, y así sucesivamente. Así que yo puedo pensar que hay un flujo de carga negativa yendo para un lado, o puedo pensar que hay un flujo de carga positiva yendo para el otro. Pues, complejidades del asunto, se define la corriente eléctrica para el lado de las cargas positivas. Chanes, lluvia de Chanes, bueno, no importa, es así. ¿En qué va a afectar a ustedes? Ondina, ¿me pueden decir que me he equivocado para dónde va la corriente? No, porque por el tipo de circuito que van a ver ustedes, les da lo mismo para dónde vaya la corriente, ¿está bien? No les va a interesar, ¿estamos de acuerdo? Así que no se preocupen si no saben para dónde va la corriente, pero sí seguro hay una corriente, y eso es lo importante. ¿Y cuánto vale el módulo de la carga que va corriendo dividido el intervalo de tiempo? ¿Está bien? ¿Hasta acá bien? Sí. Muy bien, la ley más importante de este momento, y es justamente la ley que vale para el tipo de material llamados ómnicos. Esta ley no vale para cualquier metal, vale para los metales que se llaman ómnicos, o sea, los metales donde vale la ley de Ohm. Algunos metales no valen, y nosotros por lo general queremos usar en lo cotidiano metales donde sí valgan. Entonces el cobre, por ejemplo, es un muy buen material ómnico, o sea, donde vale esta ley. ¿Está bien? ¿Qué dice esta ley? Y es la más importante que van a ver ustedes en este proceso, en este capítulo, ¿está bien? En esta teoría. Pues esta ley dice lo siguiente: si usted quiere mantener una corriente eléctrica, sí, quiero, porque yo quiero transformar la energía de los electrones que van corriendo, o sea, esa energía cinética, usarla para alimentar una máquina, para hacer funcionar la heladera, hacer funcionar la estufa eléctrica, hacer funcionar, cargar mi celular, etcétera, etcétera, ¿está bien? Yo quiero que haya corriente eléctrica, es importantísimo, ¿está bien? Entonces, si yo quiero que haya corriente eléctrica y quiero que esa corriente eléctrica sea continua, entonces, además, sepa usted que las cosas no le van a ser tan fáciles, porque tanto los cables como los materiales, los artefactos que usted quiere usar, van a ser resistivos, van a ofrecer resistencia. No les va a gustar que las cargas se vayan por ahí dando vuelta o que sean arrancadas de esos átomos, ¿se entiende? No les gusta que sean arrancadas, tampoco les gustan que sean muchas, porque si son muchas chocan entre sí, hace un quilombo bárbaro esas cargas ahí. ¿Está bien? Amén de que además, si usted tiene un aparato, ese aparato está haciendo algo con eso. Por ejemplo, tengo una lámpara, ¿no? Entonces tengo un cable, un portalámpara, otro cable que junta distintos lugares. Ponele que sea una lámpara de las viejas de tungsteno. Entonces acá aparecía esto, un filamento y esto acá. Entonces yo quiero que esta lámpara me ilumine. Entonces usted tiene que hacer pasar una corriente eléctrica por acá. Como esto es muy finito, esto va a reaccionar y va a encandecer y va a iluminar, y luego la corriente va a pasar por allá. Ok, quiero esa corriente porque quiero luz. ¿Estamos de acuerdo? Imagínense, la luz es porque ahí hay un bruto choque entre electrones tremendo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, William. Sería como la resistencia hidrodinámica de fluidos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Tiene una connotación. No es igual, por supuesto no tiene nada que ver, pero es como que hay un paralelismo, digamos, ¿está bien? Es más, hay un paralelismo con la corriente y el caudal. Pues yo puedo decir que el caudal
también es una cierta cantidad, ya no de carga, sino de masa o de volumen de líquido que atraviesa una superficie por unidad de tiempo. ¿Se acuerdan de eso? Y yo también voy a querer sobre esa tubería mantener un caudal constante, sabiendo que hay una resistencia hidrodinámica en el caso, ¿no?, de fluidos. ¿Está bien? Así que hay un paralelismo entre la corriente y el caudal y entre la resistencia eléctrica y la resistencia hidrodinámica. Por supuesto, la resistencia hidrodinámica tiene que ver con un fluido, el caudal tiene que ver con un fluido, y acá hay otro fluido, hay un fluido de electrones. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Acá no puedo hablar de viscosidad de los electrones, no tiene sentido. ¿Está claro? Pero sí puedo hablar de choques, de perturbación, de energía, de temperatura. La temperatura, ¿no? Si ustedes tocan esta lámpara, las lámparas antiguas, no sé si ahora por ahí tienen alguna, eran muy... si las tocabas te quemaba, seguro. Las actuales funcionan dicen que son más frías, entre comillas, o sea, con temperaturas menos elevadas, pero también elevan su temperatura. Bueno, muy bien, entonces, para mantener este flujo de corriente eléctrica, que es la que yo necesito para que las cosas anden, sabiendo que es resistivo el esquema, pues necesito sí o sí tener una diferencia de voltaje que haga que finalmente esta corriente exista, dado que existe la resistencia. ¿Está bien? Sí o sí necesito entonces una diferencia de voltaje para que esta corriente exista. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, en mi casa, lo que me afirma la empresa es que entre este borne y este borne hay una diferencia de voltaje de 220 volts. Así que me dice, bueno, mira, acá tenés una diferencia de voltaje de 220 volts. Enchufá lo que quieras y, bueno, en función de la resistencia vas a tener una cierta corriente eléctrica. Y después arreglate con tu aparato, si funciona o no funciona. ¿Está bien? Ya será un problema del fabricante del aparato que tiene que sabe que su aparato tiene cierta resistencia, requiere de cierta corriente eléctrica y que dispone de 220 volts, nada más. ¿Está bien? Bueno, si se acuerdan de nuevo de la ley de Poiseuille, se acuerdan que nosotros debíamos tener una diferencia de presión. Yo necesitaba darle una patada al agua cada tanto para que, ¿no?, constantemente, para que fluyera. Si no se detenía, si no el caudal era cero, dado que era resistivo. Bueno, de la misma manera, yo necesito patear electrones, ¿está bien? Y de alguna manera esta delta V, ¿se acuerdan que delta V era la variación de energía por unidad de carga? Pues a esta carga le estoy dando cierta energía. Lo estoy poniendo a correr, le estoy empujándolo a esos electrones motivándolos a que tengan que darme esa corriente eléctrica, para decirlo de una manera medio fea. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Cada vez que yo me encuentro con una resistencia, entonces voy a tener una caída de potencial. O sea que sí, y la resistencia la vamos a describir como una cosita así. Esto va a ser el símbolo de la resistencia. Ahora lo vamos a ver resistencias, vamos a ver resistencias en serie y vamos a ver resistencias en paralelo. Lo mismo que hicimos con ¿cómo se llama? Bueno, se me fue. Fluidos. Con fluidos, gracias. ¿Estamos? Estoy adelantando de alguna manera la clase de la clase que viene, ¿no? ¿Estamos entonces? Entonces, ¿qué va a pasar entonces? Si yo quiero que realmente haya una corriente eléctrica y pasando por la resistencia, entonces sí o sí, entre este extremo y este extremo, llamémoslo A y B, hay una diferencia de voltaje entre A y B. Justamente va a ser igual a R por la corriente que está pasando por A y B.
Si acá son 10 volts, ponele el voltaje en A, acá va a ser menos, ponele 8 volts. ¿Cuánto fue la diferencia de voltaje? Pues la diferencia de voltaje fue de 2 volts. Por supuesto es negativo, está perdiendo voltaje, pero no lo voy a poner acá. Acá voy a poner solamente el módulo. ¿Está bien? Y lo que voy a decir es que estos dos es una caída de voltaje. O también se llama caída de tensión. O por supuesto también se llama diferencia de potencial. O también se llama caída de potencial. En fin, son los nombres, la variedad de nombres, y puede haber algún otro también, que se la conoce a delta V. ¿Siempre ¿Sí? en módulo? Siempre el módulo, sí, siempre el módulo. O si querés, va a ser, muchas veces también lo vas a ver, entre A y B, lo vas a ver como BA menos BB. O sea, al revés de siempre. Viste que siempre fue final menos inicial. Bueno, ahora es inicial menos final, de tal manera que la diferencia sea positiva. ¿Está bien? Desde ya, por supuesto, no me interesa si la corriente es para un lado o para el otro, porque también va a ser el módulo. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Vamos a resistencia, rapidito. La resistencia la podemos ver como, y otra fórmula más de Machete. Esta sería la segunda fórmula, tercera. ¿No? Hasta ahora tenemos la de corriente I, que es igual a la carga por unidad de tiempo. Tenemos la gran fórmula, delta V es igual a R por I o I por R, como quieran llamarlo. ¿No? Esta es la ley de Ohm. Y ahora vemos la resistencia. La resistencia la podemos escribir como, primero, dependiendo del tipo de material que es. O sea, eso se llama resistividad. La resistividad depende del tipo de material, si es cobre, si es aluminio, si es hierro, si es agua, si es aire. ¿Está bien? Tiene una resistividad. Y eso está en tablas. Y la resistividad, la tabla la tienen al final de la guía. También depende de la longitud, porque esto está pensado para un cable, ¿no? De la longitud del cable, y esta es la superficie o área del cable, como quieran verlo. ¿Está bien? O sea que la resistencia depende del tipo de material, de la longitud del cable y de la sección del cable. ¿Está bien? A mayor longitud, mayor resistencia. A mayor sección, menor resistencia. Inversamente proporcionales, linealmente proporcionales. ¿Está bien? Muy bien. Y a su vez también depende de la temperatura. La que depende de la temperatura, por supuesto, es la resistividad, y por lo tanto la resistencia también. Como depende de la temperatura, la resistencia también va a depender de la temperatura. Yo les voy a dar una fórmula extra, que es directamente mezclar estas dos. Y la verdad, en la guía hay un solo problema. Es un problema donde les dan un gráfico. Es un gráfico de resistencia medida en ohms. Dije ya cuál era el... No, todavía no dije. Bueno, esperen, primero voy a esto. ¿En qué se mide la resistencia, no? La resistencia se va a medir en, como dice por acá, fíjense, en unidades de volt dividido amper. Así que la unidad de la resistencia va a ser el volt sobre el amper. Pero volt sobre amper le vamos a dar otro nombre, que se va a llamar ohm. En honor a ohms. ¿Está bien? Y por supuesto el volt es joule por segundo. No, es joule sobre coulomb. Y el amper es coulomb sobre segundo. Entonces me queda esta cosa mejunja ahí. ¿Está bien? Muy bien, entonces veamos.
si me dan una cierta resistencia en ohms y de este lado tengo la temperatura, ponele en Kelvin. Entonces ponele que tenga 300 Kelvin y acá 500 Kelvin. ¿Está bien? Y que me dan una cosa así, o sea, tengo que ponerle que esto sea 1000 ohms y esto sea 2000 ohms. Y la pregunta es, ¿cuánto vale la resistencia para ponerle 350 Kelvin? ¿Cuánto vale la resistencia ahí? Si la temperatura es 350 Kelvin. ¿Está bien? Bueno, por supuesto me dan estos dos datos, me dan dos resistencias para dos temperaturas. Lo que hago es lo siguiente, mezclo estas dos cosas, me queda que la resistencia en función de la temperatura me queda como la resistencia, una cierta resistencia R sub 0 que dependerá de la temperatura de T sub 0 por 1 más alfa, este alfa de acá, por T menos T sub 0. ¿Está bien? Y esa sería la fórmula que aporto que sale de mezclar estas dos. Muy bien. Por ejemplo, en este problema, ¿no? Si me dan este dato, me dicen, por ejemplo, que la temperatura sub 0 puedo decir que es 300. Y me dan cuánto vale la resistencia. O sea, esta resistencia, que es a esa temperatura, ponerle que sea 1000 ohms. ¿Está bien? Me dan otra resistencia, por ejemplo esta, 2000 ohms, cuando la temperatura sea esta, o sea 500. Cuando hago todo este cálculo, o sea, tengo todas estas cosas, lo que voy a sacar acá es cuánto vale alfa. Una vez que tenga cuánto vale alfa, voy a volver a poner esta fórmula. ¿Está bien? ¿Sí? Donde ahora esta ya sé que era 1000, esta era 300, por ejemplo, en el problemita este que les estoy dando. Y ya tengo cuánto vale alfa, lo calculé, utilizando estos dos puntos. Entonces ahora le voy a preguntar, decime entonces cuál es la temperatura, cuánto vale la resistencia si la temperatura es, por ejemplo, 350 Kelvin. Hago la cuenta y me da cuál es la resistencia para esa temperatura. ¿Se entendió? Fui medio rápido, disculpen, no tengo mucho tiempo. Pero les prometo que es un problema único que hay en la guía. No se toma esto en los parciales por lo general. Sí se toma relacionar esto, ¿no? Pero dándome como dato cuánto vale la resistividad. Andina, una Sí, consulta, que me confunde la P esa con la R. ¿esta con esta? Sí, Esta no es una P, es una Rho. Ro. Rho en la griega. Y R es resistencia. Esto es resistencia y esto se llama resistividad. Resistividad. Y esto está en tablas. En el segundo, la segunda cuenta que hiciste. Sí, esto es la resistividad en función de la temperatura. Esa segunda cuenta que hiciste. Sí. RT igual. No, acá mezclé todo. Acá mezclé, perdonen. En las dos está mezclado. Está mezclada, sí. Acá está mezclado todo. Alfa es un parámetro. Ahí William me estaba preguntando. Bien. Alfa te lo averiguás así. Alfa lo averiguás con el gráfico, sí. Sí, sí. Si quieren, tienen esta, que digamos es la mezcla de esta con esta. ¿Estamos? Bueno. ¿Qué pasa ahora
si yo tuviera resistencias en serie o en paralelo, ¿no? ¿Cómo las trato? Bueno, igual que con la resistencia hidrodinámica. ¿Se acuerdan? Si estaban en paralelo, en serie, perdón, una detrás de la otra, entonces eso es equivalente a tener una única resistencia cuya resistencia equivalente sería la de la serie, es la suma de las resistencias R1, R2, R3. Lo que no dije es en qué unidad se mide la resistencia, ¿no? Bueno, fíjense que la unidad de la resistencia... Ah, sí, lo dije, es el ohm, está listo, ya está. ¿Qué pasa con la corriente eléctrica? Y bueno, esta es una de las relaciones más importantes de esta, ¿no? de chequeo de si están en serie o en paralelo. Pues si están en serie, las corrientes son iguales. Yo agarro el dedo y analizo qué pasa, voy con el dedo y no tiene por qué cambiar la corriente. ¿Se acuerdan del caudal? Si tenía, ¿no? Si tenía acá una cañería, después tenía otra que era más grande, después tenía otra que era mediana, ¿qué pasaba con el caudal? Y se mantenía constante en las tres. Estas estaban en serie, el caudal era el mismo. Bueno, acá pasa lo mismo. ¿Qué pasa con las caídas de potencial? Delta V1, delta V2, delta V3. Pues la equivalente va a ser la suma de las tres caídas de potencial. ¿Sí? Así que le agrego la complejidad de las resistencias en serie y ahora la del paralelo. ¿Qué pasa si están en paralelo? Pues si están en paralelo, lo mismo pasaba con la resistencia hidrodinámica. Si están en paralelo, acá tengo una característica muy importante, y es que ya las corrientes no van a ser iguales, no tienen por qué ser iguales, pero lo que sí va a ser igual es la diferencia de voltaje. O sea, que si acá tengo un cierto voltaje A, el cable no me va a modificar el voltaje, solamente encontrarme con una resistencia. Y del otro lado tengo B. Bueno, me quedó gallina. Pero está bien que la diferencia de voltaje es entre blanco y rojo, blanco, rojo, blanco, rojo. Así que la diferencia de voltaje del equivalente también es entre blanco y rojo. De hecho, todas son iguales y a su vez iguales a la del equivalente. La resistencia equivalente es la suma de las inversas inversa. Todo muy parecido a lo que era. ¿Y qué pasa con la corriente eléctrica? Pues la corriente eléctrica pasa lo mismo que pasaba con el caudal, ¿se acuerdan? El caudal se subdividía y entonces acá pasa algo que quiero destacar. Esto de acá, este entronque, se llama nodo. Acá hay otro nodo. ¿Está bien? Un nodo es un cable que se bifurca. Eso es un nodo. ¿Qué pasa en el nodo? Pues viene una corriente eléctrica y en ella se bifurca, se divide. ¿Son todas iguales después? No, no tienen por qué. ¿Está bien? No tienen por qué ser iguales. ¿Estamos de acuerdo? Voy a dibujar esta. No. ¿Está bien? Estas tres corrientes no tienen que por qué ser iguales entre sí. Pero acá hay una especie de ley de conservación de carga. Si entran 10 electrones, tienen que salir 10 electrones. Ponerle 5 para un lado, 2 para un lado, 3 para el otro. Pero en total no puede haber ni menos ni más. Si entraron 100 electrones al nodo, no pueden salir 99, tampoco pueden salir 101. Tienen que salir 100. Distribuido de una manera que quieran. ¿Está bien? Por unidad de tiempo, en definitiva, lo que me queda es que la corriente que ingresa es igual a la suma de las corrientes que egresan, que sería esto. ¿Está bien? Entonces, cada vez que haya un nodo, hay una bifurcación de corriente. Por supuesto, a la salida la corriente es menor que a la entrada. Y la suma, acá tengo 3, podría tener más o podría tener 2. ¿Está bien? La suma es igual a la corriente total que tenía. Luego de un nodo, siempre hay un paralelo.
Siempre. Luego de un nodo hay un paralelo. Y van a ver que se cierra el paralelo en el otro nodo. O sea, entre nodo y nodo hay un paralelo. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Circuitos eléctricos. Profe, perdón, una pregunta. Sí. ¿Puede haber, como pasaba con los fluidos, que había en paralelos y en serie? ¿O solo van a ser unos u otros? ¿Cómo? Que en los fluidos a veces teníamos problemas donde nos decían que primero estaban en paralelo y después estaban en series. ¿Acá también puede pasar eso? Sí, Ok. por supuesto. Por ejemplo, acá, ¿no? Fíjate, te propongo esto. Esto se llama circuito eléctrico. ¿Por qué es un circuito? Porque hay un cable que conecta, hay cables que conectan todas las resistencias con una fuente. Si llega a haber una especie de llave, ponele que yo acá invento una llave, ¿no? Entonces, es como que elimino esto, ¿sí? Levanté la llave, ¿está bien? Cuando levanté la llave, impedí que la carga, los electrones, fueran de un lado al otro y volvieran, porque acá no hay forma de que vayan de este punto a este punto. Esto se llama llave. Una llave abierta impide el paso de la corriente eléctrica. Y es lo que pasa cuando hago esto. No sé si ven, apagué la luz. Lo que hice es levantar la llave, así como ese circuito. Cuando cierro la llave, empieza a haber corriente eléctrica circulando a través del sistema. Cuando ocurre esto, digo que lo que tengo es un circuito eléctrico. El circuito eléctrico puede tener un montón de porquerías dispuestas de la manera que se me canten. Serie, paralelo, serie, no sé, cualquier cosa. Y baterías. Yo siempre puedo llevar a toda esta porquería a un único equivalente, equivalente a todas estas dispuestas de esa manera, a una resistencia llamada equivalente total o resistencia total. ¿Sí? Entonces, de última, esto se lo denomina malla. Tengo una única malla, ¿está bien? O lazo, ¿está bien? Tengo un único lazo. ¿Estamos? Fíjense que acá tengo dos lazos. Siempre puedo llevar un circuito eléctrico a una sola resistencia y a una sola fuente. ¿Está bien? Algunas veces me sirve hacer eso. Muchas veces. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Veamos. Primera cuestión. Voy a cambiar cierta terminología. La delta V de la fuente, o sea, la diferencia potencial de la fuente, o sea, la energía que tiene la fuente para darme al sistema, la voy a denominar en delta V, lo voy a denominar con la letra E. E minúscula, E mayúscula, como quieran. Generalmente E mayúscula no, porque se confunde con campo y todo lo de energía, ¿está bien? Pero sí una E minúscula. ¿Estamos de acuerdo? Y esa fuente siempre va a ser fuente de corriente continua, o sea, una batería, una pila, lo que fuera, pero siempre va a ser continuo. Así que acá ya le estoy bajando un poquitito el léxico, ¿no? El delta V de la fuente lo voy a llamar E. Siempre que aparezca una E estoy hablando, refiriéndome únicamente a la fuente. La fuente lo que hace es otorgarle cierta energía al sistema. Energía o potencia, podemos verlo también. Ahora lo vamos a ver. Muy bien, entonces lo que hago es seguir la corriente eléctrica. Sigo la corriente eléctrica con el dedo. ¿Qué aparece acá? Acá simplemente retorcí el cable, no pasó nada. ¿Está bien? Así que la corriente eléctrica simplemente giró. Acá volvió a girar. ¿Y acá qué me encuentro? Nodo. Un nodo. Después del nodo que viene, Paralelo. y el paralelo se cierra en el otro nodo. Fíjense acá encontré el otro nodo. En este caso visualmente es fácil de verlo. Algunas veces no es tan fácil ver el paralelo. Así que hay que tener cuidado. No se dejen engañar por lo visual. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué ocurre acá?
Hay arriba dos en serie en paralelo con otra resistencia. Muy bien, están en paralelo. Estas dos están en serie y esas dos a su vez están en paralelo con la de abajo. ¿Por qué? Porque tengo que verificar el nodo. ¿Dónde está el nodo ahí? Lo voy a dibujar con otro color. Acá, fíjense, acá hay un nodo y acá hay un nodo. Así que entre esta parte y esta parte hay un paralelo. Sería esta parte de acá. Yo lo único que acá tengo otra resistencia, ¿no? ¿Lo ven? Y si ahora dibujo una resistencia acá, uno, dos, tres, cuatro. Ya me dijeron que estas dos están en serie y a su vez esto con esto están en paralelo. Ahora 1, ¿cómo está con 2? ¿Es en paralelo o en serie? Es una pregunta engañosa, ya les aclaro. 1, ¿está en serie o en paralelo? ¿Con 2, con 3, con 4? ¿Paralelo? No, pareciera, ¿no? Tampoco está en serie. O sea, no está, esta y esta no están ni en serie ni en paralelo. Ondina, me engañaste. Sí, te engañé. Entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente. Fíjense que acá. Este es un nodo, ¿no? Y acá está el otro nodo. Este cable lo puedo poner acá, no pasa nada. Este cable es este cable es este cable, ¿está bien? Y acá tengo esto. Va quedando... Uy, borré todo. ¿Va quedando un poco más claro ahora? ¿Lo ven? No lo ven. Bueno, muy bien. Sigo. Esta resistencia, si en vez de ponerla acá, la pongo acá, me da lo mismo, ¿no? Porque estoy sobre el mismo cable, no pasa nada donde lo ponga. Entonces la pongo acá. ¿Y ahora? ¿Se ve más claro? ¿Y ahí estaría en serie con 4 y 3? No, está en serie con toda esta porquería. Esto está en serie. Está puesto en la Claro, diapositiva, esto... ¿no? ¿Cómo? Como el de la diapositiva. Parecido a la diapositiva, pero le agregué una resistencia más acá arriba, ¿no? Así que estas dos están en serie, bien, pero a su vez están en paralelo con esta. Ok, encuentro la resistencia equivalente de esta porquería. Una vez que la encuentre, esa resistencia equivalente está en serie con esta. Y profe, ¿cuál es la diferencia con cómo estaba antes? No, ninguna. Solamente que no lo veían. Y pero antes no habías dicho que no estaba ni en serie ni en paralelo. Claro. Porque yo lo que les había preguntado era cómo estaba esta resistencia, R1, respecto de 2, si estaban en serie o en paralelo. No están ni en serie ni en paralelo, ni con esta, ni con esta, ni con esta. Toda esta porquería está en serie con esta. Ahora sí. Era una pregunta engañosa. ¿Está bien? Muy bien. Lo que hace la fuente es darme cierta energía. Esa energía se transforma, es una energía, ¿no? En definitiva, que es una energía potencial, ¿no? Potencial eléctrica que se transforma en energía cinética. Entonces, de alguna manera le doy una patada y los electrones empiezan a correr de un lado para el otro, se mueven. Y eso, ¿qué es lo que hace? Genera una corriente eléctrica. ¿Está bien? Yo puedo decir que la potencia suministrada por la fuente, esta potencia que se está midiendo en watts, la potencia está medida en watts, ¿no? Unidad de potencia, watts, o sea, joule sobre segundo, o sea, watts. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que la potencia era el trabajo por unidad de tiempo? O si quieren, también, en este caso, podría decir la energía interna por unidad de tiempo. La energía interna, la energía potencial eléctrica por unidad de tiempo. Esa es la potencia. ¿Está bien? La rapidez con la que da
le realiza trabajo o la que entrega cierta energía. Puedo decir que la potencia suministrada, porque la fuente da esa energía, es igual a la diferencia de potencial de la fuente multiplicado la corriente eléctrica que atraviesa la fuente, ¿no? Si esta es la fuente, esa tiene una diferencia de potencial y hay una cierta corriente eléctrica que es la corriente eléctrica total, en definitiva, que atraviesa esa fuente. Y esa es la potencia que da la fuente. Ponele que tenga en ese problema anterior. Bueno, ahora vemos. ¿Y qué pasa en las resistencias? En las resistencias se disipa la energía, se utiliza, se gasta. ¿Está bien? Se disipa. Si yo tengo una lamparita de 100 watts, en este momento estoy disipando 100 watts de potencia. ¿Está bien? ¿De dónde? De la fuente, que sería la entrada de, en este caso, la corriente eléctrica que viene del exterior de mi casa. De la potencia suministrada por esa gente. Por la que me da la, de alguna manera, la empresa. ¿Está bien? Bueno, ¿puedo calcular cuánto vale en cada resistencia? ¿Cuánto vale la potencia disipada por cada resistencia? Sí. La potencia disipada en la resistencia R1 va a ser igual a la corriente que atraviesa al cuadrado de esa resistencia multiplicado la resistencia R1. La potencia de la resistencia 2 será I, la corriente que pasa por 2 al cuadrado multiplicado la resistencia 2. Puedo usar esta fórmula como la que estuve usando acá o puedo usar esta. Ojo que delta B e I son la corriente y el delta B que atraviesa esa resistencia. ¿Está bien? Puedo usar cualquiera una de estas tres fórmulas, no hay problema. Esta es potencia suministrada y esta es potencia disipada, entregada. ¿Está bien? Transformada en otra cosa. Muy bien, por ejemplo, no lo puse ahí, pero agréguenlo como fórmula. Si la potencia suministrada por esta fuente es de 1000 watts, y yo digo que la potencia disipada por esta resistencia es de 100 watts, ponele, y la disipada por esta potencia, ponele, por esta resistencia es de 200 watts, ¿cuánto es la disipada por esta? Y bueno, si le dan cierta energía por unidad de tiempo... Si están en serie se suman. No importa si están en serie o en paralelo, justo para potencia. Lo importante es que si acá hay un gasto de 300 y yo dispongo de 1000, esta sí o sí tiene que estar usando 700. ¿Está bien? Hay una fórmula no dicha ahí, si quieren agregarla, es que la potencia total, o sea, la potencia suministrada por la fuente es la suma de las potencias disipadas por la resistencia. ¿Está bien? No puedo gastar más ni puedo gastar menos. Perdón, ¿puedes repetir? La potencia total es la suma. La potencia total, que es en definitiva la potencia suministrada por la fuente, es igual a la suma de las potencias disipadas por cada una de las resistencias. O sea, la potencia de 1 más la potencia de 2 más la potencia de 3. La potencia disipada, ¿no? Perfecto. Entonces hay como una especie de balance de energía. Le doy tanta energía y las resistencias gastan esa energía. No pueden gastar menos ni más. Bien. Finalmente, hablarle de las leyes de Kirchhoff, que de alguna manera ya las estuvimos hablando. No se preocupen si no las ven mencionadas en ningún lado. Yo las menciono porque son las leyes de Kirchhoff, pero muchas veces las docentes las damos sin mencionarle el nombre Kirchhoff.
¿Está bien? La primera ley es esta, dice que en un nodo, que es una especie de ley de conservación de la carga, donde en un nodo la corriente que ingresa es igual a la suma de la corriente que egresa. Se llama ley de nodos y en definitiva es una ley de conservación de la carga. ¿Está bien? Y después está esta que se llama ley de malla o ley de lazo, si quieren también podríamos llamarlo. ¿Está bien? Ley de malla. En donde dice lo siguiente, que la fuente le otorga cierta diferencia de potencial al sistema, batería o fuente, ¿sí? Y que esa diferencia de potencial se redistribuye, ¿está bien?, en las resistencias que están en serie, y acá sí, solamente las de en serie, con la fuente. Las caídas de potencial de las resistencias. Esto se llama ley de malla, ¿está bien? Y acá, ojo, que acá sí es solamente los que están en serie con la fuente. Esto es importante. Veamos qué pasa en este problema, ¿no? Por ejemplo, en este problema, ¿cuáles son los elementos que están en serie con la fuente? Y si están en serie tienen la misma corriente eléctrica. Este tiene la misma corriente eléctrica que este, sí, entonces este está en serie. ¿Este R2 está en serie con la fuente? No. No, ¿R1 está en serie con la fuente? no. No. Pero, ¿quién Pero está en serie? R1 y R2. Claro, el equivalente. Exactamente, el equivalente está en serie. Entonces, puedo, bueno, no lo puedo borrar, pero puedo anular esto y decir que esto en realidad es una sola resistencia que se llama resistencia equivalente del paralelo. La corriente que pasa por ahí es efectivamente I. Esta está en serie con esta. Entonces, ¿quiénes están en serie con la fuente en este caso? Esta, la de la resistencia equivalente, y R3. Entonces, la ley de malla se escribiría de esta manera. E es igual a la diferencia, de potencial del R equivalente del paralelo más la diferencia de potencial de la resistencia 3. O simplemente 3. ¿Está bien? Del elemento 3. Esta sería la ley de malla para este circuito. ¿Cuál sería la ley de nodo para este circuito? Bueno, acá tengo un nodo. Este nodo y este van a ser iguales en el sentido que dicen lo mismo, así que con uno es suficiente. Y lo que dice la ley de nodo es que I es igual a I1 más I2. ¿Estamos de acuerdo? Así se escribiría la ley de nodos y la ley de mallas para este circuito. Por supuesto, si sigo el training y de acá lo paso acá, esta sería la resistencia total. La resistencia total está en paralelo, ¿no? Cualquiera. La resistencia total está en serie con la fuente, ¿sí o no? Tienen la misma corriente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, una de las cosas que predice la ley de malla, entonces, es que en este caso E va a ser igual a la diferencia de voltaje de la R equivalente total. O sea que si acá hay 100 volts, acá hay 100 volts. Si acá hay una subida de 100 volts, acá hay una pérdida de 100 volts. Si acá hay una subida de 100 volts, pues parte va a caer acá y parte va a caer acá. Ponele que acá pierda 70 volts. Bueno, entonces acá va a perder 30. 70 más 30 va a ser 100. ¿Se entiende? Sí, siempre se puede expresar de esa forma. William. Bueno, finalmente los instrumentos, que eso si quieren los vemos la clase que viene, ¿está bien? Que serían el
el voltímetro siempre se pone en paralelo y mide la diferencia potencial, y el amperímetro siempre mide corriente eléctrica en amperes y siempre se dispone en serie. Esto, si quieren, lo vemos la clase que viene. Igual hay problemas. Y bueno, ¿cómo se resuelve un circuito, no? ¿Qué quiere decir resolver un circuito? Pues resolver un circuito va a querer decir encontrar todas las malditas resistencias, los valores, todas las corrientes que pasan por todas las resistencias y todas las caídas de potencial de cada una de las resistencias. A su vez, encontrar también la fuente, si no me la dan, ¿está bien? Podría encontrar también la potencia suministrada por la fuente o disipada por las resistencias. En definitiva, resolver un circuito es encontrar todos los datos de todo. ¿Cómo lo resuelvo? Y bueno, hay técnicas. Todas las técnicas llevan a buen puerto, ¿está bien? Hay muchas posibilidades de resolver un circuito, ya van a ver. Yo les doy una técnica inicial, digamos, ¿está bien? Y, fundamental, diría yo. Lo primero de lo primero es identificar la fuente. Una vez que identifican la fuente, analicen cómo están dispuestas las resistencias. En función de la fuente, ¿no? Si están en serie, si están en paralelo. Si no están en serie en paralelo y tienen una cosa rara como recién vimos, bueno, tenemos que analizar eso. Una vez que tengamos bien analizado eso, diríamos que está ya la mitad del problema bien resuelto. Ahora tenemos que ir a calcular todo lo demás. Entonces, lo segundo que hacemos es, si tenemos las resistencias, si las resistencias son datos, si R son datos, entonces una forma de iniciar sería empezar a ver las equivalencias. Debe haber series, debe haber paralelos, debe haber la resistencia total. Empezar a ver, ¿no? Empezar de a poquito, ya que tenemos bien identificadas cómo están, pues ir encontrando las resistencias equivalentes parciales y la total. Y también dentro de esto, también una buena técnica es, por sobre todo a los más principiantes, a los principiantes y a las principiantes, hacer una tabla. En la tabla yo sé cuáles son, bueno, me fui a la mierda. En la tabla yo dispongo, perdonen, ¿eh? ¿Qué hice? No sé. ¿Lo ven ahí? En la tabla yo dispongo las resistencias, ponerle, bueno, no sé qué hice. Voy de nuevo porque no sé qué mierda hice. Ahí está. ¿Está bien? Entonces, en la tabla yo dispongo las resistencias, ¿está bien? Y como con el problema 32. Entonces tengo este circuito, ¿está bien? Yo acá le agregué a mano esta resistencia que no está en el libro y tiene que estar porque es un dato que si no, no podrían hacer nada. Entonces esta resistencia es de 200 ohms. Fíjense que esta resistencia es de 220 y esta resistencia es de 1 kilo ohms, o sea, 1000 ohms. Así que hice la tablita. Primero que nada, identifico dónde está la fuente, está acá. Sigo la corriente, si quieren, con el dedo, que está bueno seguir la corriente con el dedo. Primero pincha. Y acá, ¿qué veo? ¿Qué es esto? No sé dónde estás, pero un nodo. Ah, ¿no lo están viendo? No sé, creo que mi internet está mal. No se ve, profe. ¿No se ve? Dejar de... Muy bien. A ver ahora. Yo sí lo veía, el problema 32. No, el problema se veía, no veía tu mouse. Ah. Por dónde Ah, estaba. ok. A ver si lo puedo mejorar. A ver, ahí se ve.
Bueno, estoy haciendo cualquier cosa. No, algo le está pasando a mi tableta. No sé por qué, no le gusta. ¿Ahora lo ves? No, no lo ves. Bueno, no sé por qué dejó de marcarme. Ahí está. ¿Lo ves? Sí, Sí, ¿Ahora lo ahora ves? ahora sí. Bien. Entonces yo voy a seguir con el dedo, ¿sí? Voy a seguir con el dedo la corriente eléctrica. Voy a agarrar la fuente. Yo sé que por ahí pincha la corriente eléctrica total, la I total, que fíjense que es esta, ¿no? Esta es la que va a ir por ahí. La voy siguiendo con el dedo y acá me encuentro con un nodo, que no puedo seguir con el dedo. Es como que necesito 2 dedos. Ahí me encontré un nodo. ¿Está bien? Me encontré un nodo. Entonces, ahí se bifurca. Entonces va a haber una corriente entrando por acá y llegando a este, que es otro nodo, y otra corriente yendo por acá, viniendo hasta este nodo. ¿Estamos de acuerdo? A este la llamamos I1, bueno, ahí está I2, y a esta lo llamamos I1. Este es un nodo. Una vez que encuentre el otro nodo, ahí se cerró el paralelo. ¿Y qué pasa? Se suman de nuevo esta corriente con esta y de nuevo me aparece la corriente I. Así que la que pasa por ahí es I, viene ahí, viene ahí, viene ahí, viene ahí y todo empieza a de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien entonces que estos dos están en paralelo? ¿Y que este paralelo está en serie con este? Sí. sí. Bien. ¿Está bien? Entonces, según la fuente, estos dos están en serie. Y a su vez, dentro de esta serie, esta porquería es un paralelo. ¿Está bien? Entonces, lo primero que hago es... El método de seguir con el dedo de la corriente es muy útil. ¿Y ahora? ¿Qué onda? Bien. Entonces, el método de seguir con el dedo la corriente, les vuelvo a repetir, es muy útil. Primero hago esta tablita donde pongo las resistencias y las equivalencias que me voy a encontrar. Acá seguro hay un paralelo y seguro está el total. No tengo otra. Y acá la dispongo de esta manera. Primero pongo la R, después la I y después la delta B. ¿Por qué hago eso? Porque por la ley de Ohm, esta porquería, delta B, es la multiplicación de estas dos. Así que si yo tengo estas dos, tengo delta B automáticamente, por ley de Ohm. ¿Qué es lo que estaría pasando acá, no? Fíjense que tengo las resistencias. Yo podría atacar el problema primero encontrando las resistencias equivalentes, esta y esta, ¿está bien? Ya que tengo todo. Y también podría, si no, atacarlo. Está bueno como ordenador primero ver el tema este de las resistencias, sobre todo cuando tengo las tres. Y después fíjense que por ley de Ohm puedo ir así. Si tengo esta por esta, ya entonces conozco el delta B3. ¿Lo vieron? ¿Sí? ¿Se ve? Ahora sí. Bien. Entonces, estas dos multiplicadas dan esta tercera. Estas dos multiplicadas dan esta tercera. Estas dos multiplicadas dan esta tercera. Así sucesivamente, ¿no? Esta ley de Ohm vertical. Fíjense que la pregunta A me pide las intensidades de la corriente 1 y 2, que serían los que están en amarillo. Y la B me pide calcular la diferencia de potencial en cada resistencia, que sería lo que está en verde. Y la C me pide la potencia. Bueno, en realidad me pregunta cuál es el que más disipa potencia. Así que tendría que calcular la potencia de las tres y ver cuál es la mayor. ¿Está bien? Bueno, en la resolución justamente yo hago estos pasos. Les digo a ustedes, miren, primero encontré los equivalentes. Luego hice esta multiplicación. Esta por esta da esta. ¿Está bien? Luego, ¿qué hice? Dije, bueno, esta por esta también da esta. ¿No? Primero hice
¿Está bien? Primero encontré estas dos. Justo estoy en blanco. Primero encontré estas dos. Después hice esta multiplicación y obtuve esta. Y después dije, bueno, pero si ya encontré estas dos, esta por esta también es esto, y esto por esto también es esto. Fíjense que esto corresponde a la variación de potencial de la fuente, porque es la total. ¿Está bien? Así como esta es la corriente total y esta es la resistencia total. Y esta sería la potencia total disipada por todo el conjunto. O sea, la que suministra la fuente. Como encontré la del equivalente en paralelo, porque hice esto por esto, igual a esto, por estar en paralelo, bueno, perdón, ¿no? Por estar en paralelo, perdón, esto no. Por estar en paralelo, el delta B equivalente entre este y esta coincide con el de esta y esta, o sea, coincide con el de esta y de esta y de esta y de esta. O sea, por estar en paralelo, el delta B del equivalente era igual al delta B de cada una. Así que si yo encontré este delta B paralelo, automáticamente estos dos son la misma por esta relación. Ah, bueno, si esta y esta ya las tengo como dato, y esto ya lo tengo como dato, entonces puedo sacar por ley de Ohm cuánto vale cada una de estas corrientes. Esto por esto da esto, entonces, ¿no? Delta B es igual a I por R. Si ya tengo cuánto vale delta B y tengo cuánto vale delta B y cuánto vale R, puedo despejar cuánto vale I1. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, lo hice acá. Una vez que calculé todo, luego calculé las potencias. La potencia, obviamente, utilicé esta fórmula, puedo utilizar cualquier una porque ya tengo todos los datos. Fíjense que fui de a poquito, como un rompecabezas, armando dato por dato. ¿Está bien? En el medio, ¿qué tuve que considerar? ¿Qué tuve que considerar? Tuve que considerar la ley de Ohm, que es esta vertical. Tuve que considerar resistencias en serie o en paralelo. ¿Está bien? Tuve que considerar el cálculo de potencia, eventualmente. Bueno, no utilicé la ley de mallas ni la ley de nodos acá. Podría haberlo utilizado acá. Si esto es 3 y esto es 2,5, es fácil que si esta es 3 miliamperes y esta es 2,5 miliamperes, pues la corriente 2, perdón, va a ser 0,5, obvio. Podría haber utilizado, no la necesité y no utilicé la ley de malla. ¿Cuándo van a utilizar seguramente la ley de malla? Cuando no tengan una resistencia. Ahí es muy probable que tengan que analizar potenciales y la ley de malla puede ser que sea muy interesante. De hecho, es muy interesante. ¿Está bien? Ahí me apoyo más en la ley de malla. ¿Está bien? Bien. Concluido esto, terminó la última teórica. Obviamente en la clase que viene le vamos a meter pata, no se preocupen. Ahí hay otro problema también que se los resolví. ¿Está bien? Y quedaron un poquito.